Antes de comenzar, queremos recordarte que las opiniones expresadas en este programa son únicamente las de nuestras invitadas y no representan necesariamente a ninguna empresa, institución o marca. Te invitamos a escuchar con mente abierta, considerar diferentes puntos de vista y siempre realizar tu propia investigación. Bienvenidos a Brunch Tech de Tecnolatinas. Somos una comunidad de mujeres latinas en tecnología comprometidas con visibilizar, amplificar y empoderar más voces en el mundo tech. En esta sexta temporada exploraremos el día a día de diversos roles en la industria tecnológica, con el objetivo de inspirar y motivar a más latinas a construir su camino en este sector. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Este es nuestro episodio número 9 y es cómo construir tu camino profesional. Mi nombre es Alex y el día de hoy voy a ser su host y el día de hoy tenemos dos invitadas espectaculares. Por un lado tenemos a Marta Rey Bavarro, quien es vicepresidenta de Research and Insights en Silo, y también tenemos a Daira Chu, quien tiene muchísima experiencia liderando iniciativas estratégicas y también en Program Management. Bienvenidas, chicas. ¿Qué les parece si empezamos con una breve introducción de cada una de ustedes? Empezamos con Marta. Muy bien. Hola, un encanto el estar aquí, encantada de estar aquí con vosotras. Pues me llamo Marta y soy la vicepresidenta de investigación y de Insights en Silo. Y lo que hago es liderar los 6 equipos que tengo de investigación que hacen que la experiencia del usuario pues, sea más fácil de usar, ¿no? Para la plataforma. Muchas gracias, Marta. Adelante, Dai. Hola, soy Daira, también me dicen Dai. Pues yo estoy como Product Manager actualmente y antes he tenido experiencia en construir equipos desde cero y especialmente con desarrolladores juniors y pues por ahí va mi experiencia. Mucho gusto y un placer estar aquí. Muchas gracias por sus presentaciones. En el episodio del día de hoy, y como ustedes seguramente saben, hemos tratado de brindarles recursos, herramientas y una perspectiva diferente a todas las personas que nos escuchan para que puedan tener esa certeza de cómo elegir y cómo empezar a construir su camino profesional. Entonces, la primera pregunta sería, y ya que ustedes tienen muchísima experiencia en diferentes empresas, liderando diferentes equipos, de diferentes áreas, ¿ustedes cómo recomendarían que alguien, digamos, que nos está escuchando, que no está segura de qué área de tecnología le interesa, cómo podría elegir el camino en el que se quiere desarrollar? Vamos con Dai. Creo que es una pregunta bastante abierta y difícil porque hay diferentes caminos a elegir o que puedes navegar. Lo primero que diría es cómo te visualizas en tu día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del desarrollo hay múltiples carreras de que modificando frontend o modificando backend o haciendo el deploy de las aplicaciones. Entonces, primero diría, ¿qué tipo de problemas te quieres enfrentar o quieres resolver como para empezar a encontrar el camino ahí para ti? ¿Cómo hacemos esto? Entrevistaría si tienen a la mano un par de developers, un par de diseñadores, cuál es su día a día, qué es lo que se espera y seguro hay muchos recursos que les puedan ayudar. Eso se me viene a la mente. Muchas gracias, Dai. Marta. Sí, me parece una súper buena idea, ¿no? El contactar con otros que puedan tener ese trabajo que es parecido al que queramos tener, ¿no? A mí me parece muy importante el hacer ese tipo de exploración. Por ejemplo, podemos ir a plataformas como YouTube en la que podemos buscar a lo mejor qué hace una persona que desarrolla este tipo de trabajo y podemos seguramente encontrar vídeos, ¿no? que nos digan un poco y después buscar en nuestro network gente que ya haga ese trabajo a día de hoy, ¿no? Porque nos van a contar pues cuál es el día a día de ese trabajo, cómo se puede desarrollar uno, cómo se puede crecer en ese trabajo. El tener más información, yo creo, siempre ayuda, ¿no? A la hora de elegir una carrera. Y después también es importante si esto lo estamos haciendo pues después de los estudios universitarios o después de un máster, ¿no? Creo que los caminos pueden ser diferentes en un momento o en otro, ¿no? Antes de, o sea, una vez terminamos la universidad,
a lo mejor, ¿sabes? Es un trabajo que es mucho más amplio y después hay gente que decide pues, estudiar un máster en el que se hace más concreto o se está cambiando de área, ¿no? A la hora de trabajar. Entonces, cuanto más información, mejor. Me parece perfecto. Marta, y aprovechando que estás comentando eso de, pues, que hemos estado pasando por diferentes empresas, diferentes áreas, ¿cómo ustedes han formado ese camino de carrera o sea, y las ha hecho llegar a donde se encuentran el día de hoy? Muy buena pregunta. Pues mira, yo siempre que me han preguntado dónde te ves dentro de 5 años, yo no te puedo dar una contestación, ¿no? En mi caso siempre he tenido, hay una serie de cosas que quería hacer, ¿no? Yo cuando terminé la universidad, que era pues una carrera de 5 años, yo la terminé y pensaba, madre mía, no sé todavía, no me siento todavía preparada y para el mundo del trabajo, y tenía ya un trabajo y sin embargo lo que decidí es seguir estudiando, ¿no? Entonces empecé con el doctorado, ¿no? Y creo que las razones por las que empecé con el doctorado, francamente, no son las razones que le recomendaría a nadie, ¿no? Pero en mí había ese querer seguir estudiando, querer seguir investigando y ver esa carrera profesional, ¿no? Y después lo que he sido es, he sido muy consciente de cómo yo me sentía con las oportunidades que llamaban a mi puerta, ¿no? O las que yo buscaba. Recuerdo una entrevista con Apple para hacer prácticas que me salió fatal, porque estaba yo más preocupada de hacerlo genial en esa entrevista de nada más. Y yo misma me acuerdo que me estaba yendo a esa entrevista y yo decía, madre mía, pues es que no me estoy creyendo ni yo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, era algo que, no sé, de alguna forma no estaba alineado, ¿no? Y al mismo tiempo recuerdo el estar hablando con IBM y el ser muy yo, el estarles diciendo, pues van a bautizar a mi sobrina, voy a poder terminar en esta época. Entonces era una conversación muchísimo más fluida y ese trabajo al final fue el que ocurrió, ¿no? Entonces yo diría el confiar muchísimo también en uno mismo, en los goles que nos ponemos, los objetivos que nos ponemos, cumplámoslos. Uno de ellos para mí era terminar el doctorado, que fue difícil porque ya estaba empezando a trabajar a tiempo completo y era difícil el dedicar tiempo a eso. Entonces, terminar lo que nos proponemos a nivel de estudios es muy importante porque te abre puertas, ¿no? Y en segundo lugar, también dejarnos guiar por esa intuición que todos tenemos, ¿no? El escuchar, ¿es esto una buena oportunidad para mí? ¿Van por aquí las cosas o no, no? Yo creo que esas han sido las dos guías. Por un lado, el tesón de terminar algo aunque sea difícil, y por otro lado también el escucharse mucho uno mismo y cómo nos sentimos. Gracias por compartir, Marta. Dai, ¿y cómo sucedió contigo? Cuéntanos. Sí, ha sido muy curioso porque yo no estudié en la universidad, entonces digamos que mi primer trabajo inició como marketing, pero me llamaba mucho la atención lo que pasaba en redes sociales y el detrás, los algoritmos. Entonces me empecé a involucrar con Claro. desarrolladores en comunidades de desarrollo y de ahí se dio una posición como para llevar comunidades dentro de esta empresa y conectar a todos los desarrolladores. Y ahí me fui metiendo más, ¿no? Porque la empresa era de desarrollo de software y eventualmente terminé en capacitación, creando el career path para cada uno de los developers juniors que entraban a la compañía. Y recién salí en agosto, bueno, ya ni tan recién, hace 6 meses, y fue este enfrentamiento de decir, bueno, ¿y ahora qué quiero, no? Porque el rol era muy específico y ya llevaba como mucho nivel en management, en hablar con los C-levels, etcétera. Entonces, era como, no sé si quiero seguir por ese camino de management o quiero seguir este tema de producto que siempre me ha llamado la atención. O sea, yo creo que entré a tecnología porque quiero contribuir en un producto que le cambie vidas a las personas. Entonces, tuve estos meses de replanteamiento, como de qué quiero, pero también ha sido mucho de entrevistar, de conectar con las personas, de entender, ¿no? Y como dice Marta, como seguir esa intuición de hacia dónde va el camino. Y más o menos ese es lo que he seguido, ¿no? Pues bienvenida al mundo de producto. Me da mucho gusto que estés en producto, Dai. Yo también ando en producto ya desde hace muchísimos años.
Y ahora me da curiosidad por preguntarles de igual forma, ¿cuál es ese eje central? ¿Cuál es esa esencia que ustedes han, o sea, que ustedes han mantenido durante todos, o sea, porque al final creo que los roles también uno, evidentemente no es porque te contraten ahí, es porque uno también los busca, ¿no? O sea, uno busca dónde puede desarrollar más habilidades, ¿no? Y dónde puede potenciar el expertise que ya ha ido construyendo conforme han pasado los años. Marta, ¿qué nos dices? Pues mira, yo creo que si miro a mi carrera profesional, algo que he tenido mucha suerte, pero que después cuando miro para atrás todos los trabajos que he tenido, en todos los trabajos que he tenido ha habido un componente enorme de creatividad y de estar construyendo algo que no existía antes, ¿no? Entonces, si miro a mi esencia, todos los trabajos que he tenido y que tengo es construir algo que no existe, ¿no? Y eso es algo que a mí me llena muchísimo, ¿no? A mí me encanta algo difícil, me encanta el caos, ¿no? Me encanta vamos a construir esto y no tenemos ni idea. Yo recuerdo cuando estaba en Microsoft y sabíamos que las pantallas táctiles iban a ser el futuro, fijaros a día de hoy, ¿no? Que estamos todos ahí, ¿no? Pero todavía no estaba tampoco súper claro. Recuerdo que habíamos empezado a testar cómo serían las interacciones en una pantalla táctil. Si tocas 2 veces, abres algo o no, o cómo mueves cosas, o sea, estábamos realmente desarrollando cómo iba a ser esa interacción a través de la pantalla táctil, ¿no? Ese es un ejemplo, no existía nada de eso, ¿no? Y entonces eso es algo que a mí es muy parte de mi esencia. Yo recuerdo desde muy pequeña, siempre me entusiasmó aquello que era muy diferente, de lo que yo no sabía, ¿no? Y eso es algo que siempre ha estado ahí. O sea, yo no he agarrado ningún trabajo que haya dicho, ya sé cómo se hace esto, ¿no? Todos los trabajos que he empezado han tenido un componente enorme o el 100% de no sabemos cómo hacer esto y tú vas a apoyar y ayudar con la parte de la investigación, ¿no? Entonces eso por un lado, eso es común en toda mi carrera y podría comentar el cómo ha sido así. Eso me llena mucho y eso es muy parte de mi personalidad, ¿no? Y después, por otra parte, hay momentos también yo creo que son en el que cambia tu visión de tu carrera, ¿no? Y yo recuerdo hace 7 u 8 años, estaba en Google y yo estaba trabajando en una especie de mini startup dentro de Google. Estábamos decidiendo qué iba a hacer Google a nivel educación, a nivel global, y teníamos un cheque en blanco, ¿no? El cómo podíamos hacer eso, ¿no? Y yo recuerdo que en un momento dado hice investigación con gente pobre, ¿no? Con gente que estaba digamos, la capa más baja, ¿no? Que estaba, pues realmente, ¿sabes? Tenía grandísimas dificultades, ¿no? A llegar a fin de mes. Y esa fue una investigación que es muy difícil hacer ese tipo de investigación. Creo que fue la primera que hicimos en Google dentro de Estados Unidos con esa idea, ¿no? de entender el uso de la tecnología en aquellas personas más desfavorecidas, ¿no? Para poder hacerla útil para ellos, ¿no? Y eso recuerdo que fue un momento de mi carrera que fue un pivot ahí muy, muy grande, porque las oportunidades que yo he buscado y que han surgido también y que yo he elegido siempre tienen un componente de ayudar a aquellos más desfavorecidos. Es algo que también está muy alineado con quién soy yo como persona desde que era muy chiquitita. Y es algo que me alegra muchísimo el poder seguir haciendo desde mi trabajo. Es algo que me mueve a nivel muy interno. Y yo creo que eso es algo súper importante, ¿verdad? Cuando elegimos un trabajo y continuamos en un trabajo, elegimos una carrera profesional, ¿no? Elegir cosas que nos mueven a nivel muy interno desde que éramos pequeños, que son mucho la esencia, ¿no? Que es tu pregunta, ¿no? Sí, muy interesante, Marta, sobre todo como que estás involucrada en toda esta parte de investigación, que es encontrar los porqués y también encontrar el cómo, ¿no? El cómo se resuelve. Entonces, muy interesante. Gracias. Dai. Sí, yo creo que dentro de la esencia que ha sido como mi carrera profesional ha sido democratizar el acceso a la información. Llámese tecnología, en algún momento estuve en una empresa que se dedicaba a bajar fondos para startups, entonces también democratizar las inversiones, porque abrimos en México como estas versiones de inversionistas ángeles, etcétera. Y
eventualmente he terminado en democratizar el acceso a la información en las carreras de tecnología, ya sea por open source o por los cursos desde traducciones y pasar como la info hasta buscar mentores, sílabus y crearlos, ¿no? Para que puedan seguir ese camino muchísimo más claro. Eh, Igual el programa en el que estábamos dentro de todo México y me encantaba llegar a estados que no realmente las compañías no están contratando, ¿no? Y poderles dar ya sea inglés o todo lo que necesitaran para poder, digamos, saltar esa barrera y poder entrar en empresas padres para trabajar. Entonces, podría decir que el ayudar, el democratizar, el construir para generar bien para las demás personas es algo que me gusta. Gracias, Dai. ¿Y cómo es que han ustedes creado estas oportunidades dentro de esos trabajos o han encontrado también esos trabajos que les van a dar a ustedes la oportunidad de seguir fortaleciendo esta curiosidad, esta misión, este eje, ¿no? Marta. Pues mira, yo creo que desde el trabajo que yo hago, que es la investigación, es el incluir, ¿no? El incluir a esa gente, a esas familias, a esos individuos que están, digamos, por debajo de la media de sueldo en un estado, ¿no? En Estados Unidos. La empresa en la que trabajo yo ahora es Silo y trabaja pues, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces el asegurarse de que hay representación, ¿no? En investigación a veces es un poco complicado el asegurarse que tenemos inclusión en tecnología en general. O sea, esto es algo que ocurre a la hora de hacer investigación en tecnología, ¿no? Hay unos segmentos de la población que es más difícil de llegar, ¿no? Pues por un lado es el asegurarse de que están incluidos, ¿no? Y que su voz se escucha y que lo tenemos en cuenta a la hora, lo que decía Dai, ¿no? A la hora de desarrollar tecnología, a la hora de elegir aquella funcionalidad en la que vamos a invertir. Y eso es súper importante, ¿no? O sea, a veces lo tienes que construir tú. Yo recuerdo que para la investigación esta que hicimos a nivel de educación, una de las grandes, de los grandes insights que tuvimos es que sabíamos, ahora hay un montón de papers, ¿no? de literatura académica que habla de esto, ¿no? Pero en aquel momento no había nada. Y sabíamos que aquella gente que estaba buscando más, por ejemplo, en YouTube o en google.com, sobre todo si eran niños a la hora de hacer deberes, no tenían a gente a su lado que los ayudara, ¿no? Entonces, ese descubrimiento, como os podéis imaginar, tuvo un montón de implicaciones a la hora de desarrollar producto, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que a mí me mueve muchísimo, ¿no? El después, el hacer recomendaciones de investigación y el ver que los equipos, en el momento que construyes el caso y que dices lo importante que es esto, ¿no? Y mides pues este segmento de la población y después estás construyendo teniendo a estos sectores de la población que están más desfavorecidos en cuenta. Eso es algo que vas construyendo tú, ¿no? Y te lo vas creando. La inclusión no siempre está ahí, ¿no? Desde el principio, pero también depende mucho de nosotras el asegurarse de que desarrollamos esos productos, ¿no? Que la tienen en cuenta. Me encantaría escuchar a Dai porque ella tiene el mismo, lo mueve lo mismo, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido esa aventura, ¿no? De asegurarse de que aquello que a ti te mueve también está en tu día a día. Claro, es una pregunta bastante padre, porque siento que a veces se nos olvida que podemos ser voz, ¿no? O sea, si ya lo conocemos, podemos mostrarle a las demás personas que hay algo por trabajar o que hay algo que podemos incluir que no estamos tomando en cuenta, relacionándolo un poco como ha abierto estas oportunidades en los roles que he estado. Es hacer excelente mi rol para ganar la confianza tanto de mis compañeros como de mis jefes. Y una vez ahí poder proponer iniciativas, ¿no? Iniciativas que toquen
a los usuarios que queremos llegar o que aborden los problemas con los que queremos poner sobre la mesa. Em, y a veces no tienen que ser iniciativas muy grandes o contribuciones muy, muy, muy grandes. En eso me he quedado, es como iniciar la chispita de, por ejemplo, les voy a traer un ejemplo, ¿no? En Hermosillo trabajamos con una ONG que se llama Banco de Alimentos y desde ahí podíamos donar desde código hasta alimentos, literalmente, ¿no? Entonces, como el darle visibilidad dentro de esa ONG y luego empezar a participar en su día a día, porque les construimos un pequeño MVP con desarrolladores juniors, ni siquiera involucramos seniors y así, les trajo como mucho bien, pero además como que prendió esto de, podemos traer varias ONGs, o sea, no es la única en la que podemos participar y se abrió un proceso y trabajamos con múltiples ONGs para hacerles proyectos muy, muy chiquitos, ¿no? Entonces, yo diría darle voz y visibilidad a eso que está pasando y hacer bien tu chamba para que tengas esa confianza de que lo puedas seguir, ¿no? Oye, qué bonita iniciativa esa, Dai. Y cómo, o sea, me da curiosidad también saber cómo la empresa, o sea, cómo ustedes que buscan que se siga creciendo o se siga viendo por, digamos, por estos ejes que ustedes siguen, o que sigan ustedes compartiendo esta misma misión con sus compañeros, con las personas de trabajo. ¿Cómo hacen ustedes que la empresa tenga esos recursos, ¿no? Porque al final son recursos los que necesitaban para poder hacer esto realidad. En ese caso, ¿cómo fue que le hicieron? Me imagino que fue un reto, ¿no? O era algo que ustedes ya se habían planteado como empresa hacerlo una vez al año, o fue nada más un programa corto, o cómo fue que se planteó y que se ejecutó. Claro, aquí podría decir que tuve trampa porque no tuve que buscar muchos recursos allá afuera. Tenía este programa a cargo y lo que sabía es que los developers tenían que tener sí o sí experiencia en el mundo real. Y mayormente aportábamos al open source, pero no terminaba de hacerse visible el trabajo que necesitábamos hacer o la contribución tan grande para que ellos lo pudieran presentar con clientes. Entonces, como que vi esa oportunidad de trabajar con empresas chiquitas o con empresas mexicanas, porque la empresa no trabajaba con empresas mexicanas, ONGs que pudiéramos aportar, ¿no? Y entonces así empezamos con este experimento y luego fuimos sumando más, ¿no? Obviamente que el hecho de que saliera bien la primera vez ayudó mucho para que llegaran más proyectos. Y bien relativamente porque no entregamos el proyecto así de que completo, pero se cumplieron los objetivos de aprendizaje y se cumplió del lado del Banco de Alimentos optimizar alguno de sus procesos. Súper bien. Oigan, pues como están viendo el día de hoy, sí les estoy haciendo preguntas tal vez muy fuera de lo común, ¿no? O sea, como un poco más profundas. De la misma forma, me gustaría preguntarles cómo ustedes, o sea, ustedes que ya pues han estado haciendo como toda esta carrera durante todos estos años, cómo también ustedes identifican a esas personas a su alrededor que están interesadas, que también podrían tener un potencial. O sea, ¿cómo cuidan ustedes a su gente, o sea, a su equipo? ¿Cómo ustedes ven ese potencial? ¿Qué herramientas o cómo ustedes les dan este ownership, ¿no? O sea, ¿cómo comparten como este knowledge transfer con más personas para que justo estos equipos se vuelvan, puedan ser más fuertes aún? Marta. Sí, qué buena pregunta, ¿no? El buscar a gente que es como nosotros, ¿no? Y que tenemos, de alguna forma, tenemos esa pasión en común, ¿no? Yo en Silo lo que tengo es, no voy a decir un club porque no es un club, pero hay gente que le apasiona el tema de la vivienda, ¿no? En Silo, como os podréis imaginar, es una empresa de compra, venta y alquiler de viviendas, la número 1 en Estados Unidos. Y hay gente apasionada, ¿no? Como yo con el trabajo, ¿no? Y apasionada de lo que significa tener una casa para una familia, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a conocer a la gente y te empiezas a dar cuenta que esa pasión la comparten otras personas también, pues ahí es cuando empiezas a poder hacer tus alianzas, ¿no? Y una vez haces tus alianzas y empiezas a compartir, podríamos hacer esto y podríamos hacer esto y podríamos hacer esto,
pues el mantener, ¿no? Mantener a ese grupo de personas para después el construir aquello que quieres hacer. Y si miro para atrás en los trabajos que he tenido, las partes más divertidas de mi trabajo y que cuando miro atrás veo, wow, esto es lo que más impacto ha tenido. O sea, si yo tuviera que elegir trozos de mi carrera profesional en los que ha habido un impacto tremendo, de los que yo personalmente como Marta estoy súper orgullosa, muchos tienen que ver con esta pasión y el encontrar a otra persona que está pensando igual que tú y el después hacerlo, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en Google, conocí a mi amiga Nadia los primeros meses de estar allí y ella tenía esta idea en la cabeza de cambiar la empresa y la forma en la que trabajábamos, ¿no? Trayendo más formas de pensar en cuanto al diseño y la investigación, ¿no? Y lo conseguimos, o sea, cofundamos la Academia de los Sprints, desarrollamos una metodología diferente para trabajar en equipo, sin importar el tipo de equipo en el que trabajaras, y conseguimos que la empresa cambiara. O sea, Google antes de los sprints y después de los sprints es una empresa muy diferente, ¿no? El cómo se trabaja a nivel interno. Y eso es algo que, fíjate, no tenía que ver directamente con el trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Sin embargo, si miro para atrás y si tuviera que elegir momentos en mi carrera que fueron estelares, ese fue uno de ellos, que fue un 20% de mi trabajo en un momento dado, ¿no? Y la investigación que nombré, yo he hecho mucha investigación, como os imaginaréis, en mi vida antes de liderar equipos, y sin embargo esa investigación que fue un pivot tremendo en mi carrera, ¿no? El hacer ese estudio con familias pues no tan, en una situación económica no tan avanzada, ¿no? Eso cambió mi forma de pensar y eso también es un momento tremendo, ¿no? Y para hacer eso lo hicimos entre 4 investigadores, ¿no? No lo hice yo sola. Entonces es importante esas alianzas, el mantenerlas y mantener ese espíritu. A veces es lo más divertido que estás haciendo en el trabajo. Y después también el tener las alianzas de tus jefes, por supuesto. No puedes hacer algo así, ¿no? Sin tenerlos en cuenta. Yo he tenido mucha suerte, que he tenido jefes que me han apoyado con ideas a veces un poco locas, ¿no? Como la de cambiar la forma en la que teníamos de trabajar en Google, ¿no? Esa es una ventaja, ¿no? Y también identificar todos estos momentos de pivote o como triggers que hacen que se ejecute o que cambie completamente o que te dé otra visión completamente diferente, ¿no? En tu caso, Dai, ¿cómo ha sido? Sí, creo que algo que me llama mucho la atención en las conversaciones es cuando las personas tienen mucha curiosidad, ¿no? Por saber cómo funcionan las cosas, por algún tema nuevo, porque acaban de leer algo y lo quieren implementar. Entonces, creo que justo esas alianzas las he armado con personas que son muy curiosas. Para el programa, el último programa que me tocó diseñar también, el proceso de reclutamiento, éxito por el tamaño de, bueno, más bien por el crecimiento profesional que tenían, era que tuvieran la iniciativa, ¿no? O sea, que fueran curiosos, que les encantara aprender, que estuvieran abiertos a escuchar perspectivas, a escuchar nuevos escenarios, entender nuevos retos. Entonces, puedo decir que la curiosidad es algo que yo busco en general con las personas que mantengo cerca y estas ganas de aprender, de saber que eres la persona que menos sabe en la habitación y bueno, que voy a aprender hoy. Tenemos entonces estos 2 ingredientes importantes que ya mencionaron, ¿no? Que es la pasión y la curiosidad, y evidentemente también la parte de habilidades. Y ahora va una pregunta un poco difícil, porque muchas veces se ve cuando tal vez ustedes han estado, o sea, no lo quiero asegurar, me gustaría que ustedes me dijeran qué tanto han estado involucradas ustedes en los procesos de contratación de más personas, cómo ustedes validan estos ingredientes o que tienen estas habilidades, por cuánto tiempo ustedes testean, ¿no? O dan como este tiempo para ver cómo se ejecuta en el trabajo esta persona y cómo ustedes saber si tomaron una buena decisión también, ¿no? Porque uno está invirtiendo, ¿no? O sea, está invirtiendo y está votando porque se contrate a una persona en específico, porque ustedes están confiando en esta persona, porque de alguna forma esta persona también les vendió algo, ¿no? Desde todo este proceso de entrevistas. ¿Cómo ustedes, o sea, cómo ha sido su experiencia en todo este proceso? De contratación, ¿verdad? Sí, Dai, sí, sí. Va.
Pues primero creo que no hay entrevistas perfectas, ¿no? Somos humanos, tenemos biases, entonces creo que algo clave que considero es buscar que el escenario sea parejo para todas las personas que estamos entrevistando, desde las preguntas, desde darles información para que se puedan preparar para la entrevista y tratar de jugar con el escenario más parejo posible. Y al final, este voto va más como homogéneo, pues voy a decirlo así. O sea, buscas que las personas tengan similitudes en las habilidades. O sea, si te estoy hablando de un grupo o de un equipo, que llegue a complementar o que todos tengan en parejito que trabajar, ¿no? O sea, no sé, temas de comunicación y a lo mejor entonces sabes que lo que sigue entrando esa persona en su onboarding es la parte de darle un buen curso sobre comunicación y cómo ser más efectivo. Eh, o, no sé, algo técnico que les llega a faltar, entonces metes un curso que complemente. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que depende de la compañía. Me ha encantado cuando han podido ser 3 meses acompañados de onboarding, pero no necesariamente siempre ese es el escenario. Entonces, dentro del proceso de la entrevista, si te puedes asegurar un poco de ir dándole pistas de qué va a ser su día a día, ayuda mucho, ¿no? Porque vas adelantándote un poco al proceso de entrada y, y digamos que puede ser más favorable, ¿no? Y cómo saber si está funcionando o no. Creo que si una persona sigue motivada haciendo su trabajo o tratando de resolverlo, porque no siempre te fijas en los resultados, o sea, es algo que he notado, ¿no? Hay personas que les toma un poco más de tiempo llegar a esos resultados. Eh, Sin embargo, eso no significa que fue una mala contratación, ¿no? Solamente necesita a lo mejor otro escenario o necesita otros recursos de apoyo y una vez que despega, viene ahora sí el retorno de inversión. Entonces, te podría decir que la motivación es parte importante y si no está, es muy difícil que le den la vuelta, ¿no? Al reto en el que se encuentre. Completamente. En tu caso, Marta, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, yo he aprendido un montón, porque recuerdo que cuando me convertí en manager, tomamos ahí una vez una decisión mala con una contratación. Y como fue tan pronto en mi carrera como manager, las lecciones que aprendí ahí fueron tremendas, ¿no? Aprendes a qué ocurre cuando contratas a la persona inadecuada, puede tener un impacto en el equipo muy negativo, ¿no? Entonces, yo siempre digo a mi equipo que todas las experiencias que yo haya tenido negativas han sido para crecer, es como yo entiendo la vida, ¿no? Y para que lo que a mí me haya pasado, que no le pase a mi equipo, ¿no? Entonces, porque aprendí ahí y fue un tema de no consolidar un poco las notas que teníamos 3 managers que estaban involucrados en esta contratación, pues cometimos ese error. Si hubiéramos tenido media hora en la que hubiéramos estado compartiendo, no hubiéramos contratado a esta persona. Y como no tomamos el tiempo, la contratamos un poco con ojos ciegos porque teníamos muchísima necesidad de contratar a esta persona y después cuando ves el impacto negativo que tiene en el equipo, dices tú, madre mía, o sea, esto no me puede volver a pasar, ¿no? No me ha vuelto a pasar. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como manager, o sea, el contratar a alguien siempre es el apostar por alguien, ¿no? Esa persona está apostando por nuestro equipo, por lo que le decimos en la entrevista, cómo nos hemos portado con ellos, como decía Dai, lo que le hemos ayudado, ¿no? El cómo nos hemos presentado ante ellos, súper importante. Y nosotros también, da igual el proceso que pongas, siempre estás apostando, ¿no? No es nunca una contratación 100% segura, ¿no? Entonces, yo le pongo muchísimo énfasis en planificar esa contratación desde el principio. Una de las cosas que he hecho en Silo ha sido, nada más he llegado, es ver las características de mi equipo, ¿no? Yo era de un equipo de 50 personas, entonces hay un montón de gente, ¿no? Entonces, ver qué tipo de aptitudes tenemos en el equipo y qué tipo de aptitudes no tenemos, en dónde estamos fuertes y en dónde tenemos que contratar a gente, ¿no? Y después tenemos un mapa claro
entre todos los managers, pues empezar a pensar, vale, esta persona va a estar en esta posición, cuáles son las cosas que son importantes en esta posición determinada, ¿no? Antes de empezar a ver a candidatos. Entonces, digamos que el crear un listado de aquellas cosas que son súper importantes para esa posición y otras cosas pues que estaría muy bien que las tuviéramos, pero que no son necesarias, ¿no? Entonces, el tener ese listado desde el principio, de forma muy objetiva, y después según vas entrevistando a candidatos, el ver, ¿esta persona cumple esta característica o no cumple esta característica, ¿no? Ha habido más de una persona que ha pasado por la parte de entrevistada, o sea, de entrevista, que dices tú, wow, me encantaría poder contratar a esta persona, pero como ya tienes esa guía, digamos, de lo que necesitas, si esa persona no lo está cumpliendo como lo necesitas, pues necesitas moverte a la siguiente, ¿no? Entonces yo creo que como manager el tener ese listado antes de empezar ninguna contratación es importante. Y después, una vez empieza la persona, darle muchísimo tiempo, ¿no? Pues para adaptarse a la nueva empresa, como decía Dai, para aprender, para ver si necesita training específico de algo. Y claro, conocer a esa persona también pues a nivel personal, ¿no? Porque puede haber circunstancias pues familiares, lo que sea, pues que se tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar, y eso también es súper importante, ¿no? A la hora de acoger a alguien en tu equipo y que esa persona se sienta bien. Yo sé que depende mucho, Marta, por ejemplo, en qué estado se encuentre la empresa o qué necesidades tenga, pero ¿cómo podrías definir muchísimo tiempo? O sea, ¿cuál sería tu tiempo ideal? O sea, como esta curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿de cuánto tiempo sería? Pues mira, hoy ha empezado un nuevo chico en mi equipo que se llama Andrew, y yo le he mandado un mensajito y le he dicho, Andrew, lo más importante ahora mismo eres tú, porque cuando empiezas en una empresa, al principio tienes que hacer una serie de actividades de orientación, ¿no? Pues para aprender. Después tienes que hacer, aquí en Estados Unidos haces los beneficios, ¿no? Pues tienes que firmar, tienes que dar pues tu número de cuenta corriente para que te paguen en el banco, por ejemplo. Después eliges pues qué tipo de seguro social quieres tener o seguro médico, ¿no? Hay una serie de cosas, la empresa paga pues por una serie de gastos de empleados mensualmente, como puede ser el gimnasio, como puede ser la conexión a internet, en fin, el hacer todo ese papeleo hay que leer pues bastante, obviamente, ¿no? Porque estás en una nueva empresa, entonces hacer todo ese papeleo, tomarte el tiempo para pensar, pues mira, ¿es mejor esta opción de seguro social o esta otra? Yo recuerdo que mi primer trabajo en Estados Unidos me parecía muy complicado, ¿no? Porque en España solamente hay un seguro social, que es el seguro social del Estado, entonces ahí no tenía yo que tomar ninguna decisión, ¿no? Es simplemente dar tu DNI y ya está, ¿no? Pero en Estados Unidos es más complicado, entonces me imagino que dependiendo del país en el que tengamos a la audiencia, hay una serie de cosas a la hora de entrar en una empresa que son importantes. Entonces, tomarse tiempo para hacer todo eso muy bien. Si tienes preguntas, contactar al Departamento de Recursos Humanos. O sea, todo eso deberían ser las 2 primeras semanas. Súper importante el que te establezcas pues como empleado de esa empresa bien y que tengas todo el papeleo que tienes que tener, ¿no? Y después el tomarte el tiempo para aprender sobre ese sector. Yo cuando llegué a Silo, yo no había trabajado profesionalmente en el sector de inmobiliario, ¿no? Entonces, el leer información de cómo es el sector, lo que es importante para la compañía, la estrategia, eso es súper importante, independientemente de la posición que tengamos, ¿no? El saber qué es lo que quiere hacer esta empresa, cuál es la misión de esta empresa y después cuál es la estrategia concreta de este año, ¿no? ¿Qué aporto yo, ¿no? A esta empresa? Súper importante. Entonces, yo diría, el primer mes es un mes de aprender, de poner todo el papeleo en orden y de absorber, ¿no? Primer mes, segundo mes, es mucho eso, ¿no? Yo creo que ya empezamos Hay un libro que recomiendo a la audiencia, no sé si está traducido al español, creo que sí que está traducido al español, que es Tu plan de los 90 días primeros. Es un libro que es estupendo porque te da un poco una guía de qué hacer los primeros 30 días, los primeros 60 y los primeros 90. Independientemente del trabajo que tengas. Entonces, ese libro me parece que está muy bien porque se puede uno organizar, ¿no? Y qué se debería de hacer en cada momento, ¿no? De eso, cada vez que pasan 30 días. Lo recomiendo. Gracias por la recomendación. Les comparto que igual personalmente yo siento que los primeros 3 meses son vitales, ¿no? O sea, son los más importantes donde tú vas a ver cómo una persona brilla.
O sea, tiene que brillar, tiene que tomar el ownership, ¿no? Y tiene que ejecutar, ¿no? No importando qué, tiene que ejecutar. Evidentemente, si ya no ejecuta, ya algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y entonces hay que darle un poco más de atención. Dai, te quería justo preguntar también, ¿qué desafíos has identificado o han identificado que hayan sido como los más grandes en personas que están incursionando en tecnología y que están buscando este tipo de roles dentro de sus áreas, dentro de sus empresas, o no necesariamente incursionando, pero qué desafíos o challenges ustedes han visto que se estén enfrentando estas personas para no conseguir estos trabajos? O sea, ¿por qué no están quedando las personas? Es una muy buena pregunta también. Me parece, y ahorita que he experimentado esto de la búsqueda de trabajo, una cosa muy bella de la tecnología y a la vez que también nos juega en contra es que las cosas se actualizan muy rápido, ¿no? Entonces, se nos olvida que las entrevistas en sí es un proceso diferente y hay que aprender a entrevistarse, Ujú. a prepararse. También como ahora el hacer currículums es totalmente diferente porque hay muchos bots que los revisan antes que los revisa un humano y podrían estar filtrando desde ahí como pues que no pasen, ¿no? En este proceso. El, te digo, el segundo es como el tema de hacer entrevistas. Está padre que ya hay muchos recursos también, como para que estés haciendo entrevistas, pruebas. El tercero, a veces somos muy ambiciosas con las metas y con querer tener y cumplir con todos los bullet points que vienen en la vacante. Y de verdad, creo que no necesitas, o sea, el 100%, un 70-80% y experimentar dentro de las entrevistas. ¿Qué pasa si no te quedas? Ya lo tuviste como experiencia, ya sabes qué te falta, ya sabes qué puedes aprender y ya tienes una guía, ¿no? Entonces, quitarse ese miedo a fracasar y al decir, porque las empresas están entrevistando a los candidatos cada 6 meses por el mismo tema de que se necesita mucha gente, ¿no? De este lado. Entonces, si te rechazan una vez, no pasa nada, lo puedes volver a intentar en el futuro, pero vas a identificar dónde te falta experiencia. Y la otra, también ser honestas dónde estás parada, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas complementar para poder llegar a ese perfil o a esa entrevista o a ese puesto de trabajo que tú quieres? Porque, como te digo, somos muy ambiciosas y a veces vemos el primer paso como, no sé, una empresa como Silo, ¿no? Es mi primer trabajo en tecnología, quiero Silo. Y la verdad, hay muchos pasos más, ¿no? Desde la comunicación en inglés, desde la experiencia de que ya a lo mejor no son empresas que contratan personas que van saliendo de la carrera. Tienes que tener un poco de experimentación alrededor. Entonces, siempre va a ser un buen primer trabajo si estás aprendiendo algo y siempre puedes llegar a ese otro trabajo que deseas si, o sea, pones en práctica un poco de las cosas que necesitas, tomas lo que tienes ahorita a la mano y vas, o sea, no te quites de la meta, ¿no? Entonces, yo encontraría esos como contras ahorita en este momento. Únete a la conversación. Comparte tus ideas, comentarios o lo que más te ha inspirado de este episodio mencionándonos como @tecnolatinas en redes sociales y usando el hashtag BrunchTech. Si te gusta nuestro contenido, visítanos en tecnolatinas.org, donde podrás encontrar más noticias, eventos y recursos. Síguenos en todas las plataformas como @tecnolatinas. ¿Quieres apoyarnos? Suscríbete a nuestro canal, déjanos un like en tu plataforma favorita de podcast y si quieres ir más allá, haz tu donación en tecnolatinas.org/donar. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más contenido. Muy buenos consejos también, Dai, y nuevamente repetiría aquí para la audiencia, está bien ser ambiciosas, creo que podemos ser súper ambiciosas, pero también como dice Dai, seamos honestas, o sea, hay que ser honestas y hay que trabajar en todas esas áreas que no estamos, donde nos está saliendo mal, que no estamos liderando, ¿no? Entonces, sí, Marta, ¿qué te gustaría compartir sobre este tema? Sí, pues a mí me parece súper importante lo que ha dicho Dai, ¿no? Hay investigación al respecto
que los hombres mandan la solicitud de un trabajo si tienen, no recuerdo exactamente el dato, pero es 60-70% de lo que se requiere, entonces aplican, ¿no? Y nosotras nos vamos a ese 100%. Nosotras, si no cumplimos cada uno de los bullet points ahí de los puntos, ¿no? No aplicamos. Entonces, el sacarnos eso de la cabeza y el tener esa valentía, que todas lo tenemos dentro de nosotras, y el mandar esa solicitud. Si vemos que es un buen fit, que estamos preparadas para ese trabajo, si no cumplimos cada uno de los requisitos, no pasa nada, a por ello. Otra recomendación que daría es, si conoces a alguien dentro de esa empresa, es preferible que mandes tu currículum, se lo mandes a esa persona, porque esa persona tiene la oportunidad de ponerlo en las manos de otra persona. Y eso es algo que es importante, ¿no? Porque es, tal y como Dai ha dicho, ¿no? Es muy diferente llegar a través de una persona que a través de un bot, ¿no? Empresas grandes en tecnología, lo primero que hacen es utilizar una serie de criterios cuando la gente en recursos humanos está buscando por una serie de cualidades, no están buscando manualmente, no están revisando cada uno de los LinkedIn o no están revisando cada uno de los currículums. Nosotros abrimos una posición el año pasado que en menos de 48 horas tenía más de 1000 y pico personas. Es imposible, o sea, tienes una persona que está dando los currículums a ese manager, ¿no? Para entrevistar. Entonces, se están buscando una serie de características, ¿no? Que son los criterios de contratación. Entonces, si tú lo puedes poner en las manos de alguien, esa persona va a mirar ese currículum. Y eso yo creo que te abre puertas, ¿no? Que te contraten ya es otra historia, pero que te abren puertas, ¿no? Entonces, si se tiene ese contacto, utilizarlo porque eso es importante, sí. Y después, a mí me parece muy importante a la hora del LinkedIn que pongamos en nuestro LinkedIn cuál ha sido el impacto de nuestro trabajo. Nosotros tendemos a, yo creo que los hispanos en general, a ser más descriptivos del tipo de trabajo y no tanto a hablar del impacto de lo que ha tenido nuestro trabajo en ese departamento en particular o en ese equipo, ¿no? Entonces, me parece muy importante el siempre intentar medir cuál ha sido el impacto, ¿no? Pues en el caso de Dai, ¿no? Por ejemplo, el proyecto este que ella comentó, ¿no? Ella lo empezó el proyecto, ella lo diseñó y ella lo desarrolló. Eso es lo que hay que poner en LinkedIn, ¿no? Y no solamente es el título del proyecto, ¿no? Eso yo creo que es algo que los estadounidenses hacen relativamente bien y que es algo que yo creo que es bueno el aprenderlo, ¿no? Porque es ese impacto, o sea, cuando estás tomando la decisión de contratación de una persona, estás viendo qué es lo que puede aportar esta persona a la empresa, ¿no? Y si ya estás viendo ese impacto en posiciones anteriores, pues es más fácil. Muy bien, así que chicas, por favor, tomen nota, vayan a actualizar sus perfiles. Y justo este punto, Marta, que comentaste, va relacionado con la otra pregunta que teníamos aquí sobre la mesa, que es, ¿qué factores ustedes ven en los perfiles de estas personas que a ustedes las convence, ¿no? Evidentemente porque tienen, o sea, muestran su trabajo de alguna forma, ¿no? Muestran su trabajo, ustedes cuando buscan una persona que, no sé, de 10 personas que aplicaron a tal vacante, ustedes van, se meten a sus perfiles y evidentemente quieren ver que se refleja todo lo que ya les dijeron en la entrevista o todo lo que ya pusieron en la aplicación, que se refleje en el LinkedIn. Lo que les iba a comentar es, idealmente, ¿cómo sería ese perfil? Más allá también de poner como todos estos, tal vez, KPIs, ¿no? O deliverables, o sea, como tangibles, como los datos tangibles, qué fue lo que lograste. Pero ustedes, ¿cómo les gustaría ver ese perfil? Así, el perfil ideal, ¿qué debería de tener? Bueno, estoy asumiendo que va a haber una entrevista, ¿no? Pero si hay una entrevista, creo que la persona sepa escuchar y al momento contestar, ¿no? Porque a veces haces una pregunta y te contestan otra cosa, o a veces les estás dando guía hacia dónde quieres llevar la entrevista. Y es esto, ¿no? Esta dinámica donde las entrevistas se sienten como más naturales, voy a decir. O sea, sí, tú puedes tener un script y puedes intentar
ver todos los criterios, incluso hasta en un ejercicio de programación, hablando algo más técnico. Pero yo le he dado el voto de hire a personas que no necesariamente terminan el ejercicio, pero sí me supieron escuchar dentro de la entrevista, me supieron decir, no lo sé, pero ¿cómo lo resolverías? ¿O qué otro approach se te ocurre? No lo puedo optimizar, pero eh, he escuchado esta otra cosa vaga, ¿me la puedes explicar? Entonces, esa apertura dentro de la entrevista de aprender y de recibir también es algo que yo aprecio mucho en las entrevistas. Y también un tema que no haya ego, ¿no? Y creo que el mostrarte en una entrevista así de vulnerable, decir, no lo sé, o no lo he experimentado, o no he pasado por ahí, o esta es la primera vez que estoy haciendo esto, necesito tiempo para pensarlo, habla mucho del perfil, habla de apertura. O sea, últimamente estuve contratando como recién egresados o personas que iban iniciando su career path, entonces era de las cosas principales, ¿no? Si tuviera que irme a un compañero de trabajo más senior, pues esto, ¿no? De trabajo en equipo, de saber escuchar, de que no me corrijan solo por corregirme, porque pasa mucho, hay muchos egos que se rompen dentro de tecnología. ¿Y qué más te podría decir? O sea, que incluso haciendo su trabajo increíble o el ejercicio de programación increíble, muestra apertura para trabajar en equipo y para no tomarse esa posición de que es el que sabe más, aunque está en una entrevista, ¿no? Y aunque le esté yendo excelente. Eso diría yo. Muchas gracias, Dai. Sí, punto importante, asumiendo que existe una entrevista, ¿no? Porque también todo lo que te transmite la persona cuando entrevistas es sumamente importante y también te puede dar muchos red flags al mismo tiempo. Marta, en tu caso, ¿qué te gustaría compartir? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Dai. Reconozco muchas de las cosas que dijo, totalmente de acuerdo. La humildad me parece súper importante, ¿no? Yo también aprendí hace tiempo, ¿no? No quiero contratar a divas ni a divos, ¿no? Es súper importante para mantener el equipo, ¿no? Porque te pueden estropear la cultura, ¿no? de un grupo de gente. Súper importante. Y después también Dai menciona esto, ¿no? Si alguna entrevista va mal o hay alguna sorpresa de cualquier calibre, ¿cómo reacciona esa persona, ¿no? A eso? Te está diciendo, pues mira, no lo sé, o sea, ¿cómo se está comportando, ¿no? Ante esa situación? Me parece súper importante. A mí me encanta el contratar a gente y el conocer un poquito más de lo que hace esa persona en su tiempo personal, ¿no? Si ves que hay pasión por otra serie de cosas también después del trabajo, yo creo que eso aporta también un valor especial, ¿no? a la empresa y el equipo que hay que tener en cuenta. Y después también hay el cómo la gente, ¿no? habla en su LinkedIn, ¿no? Las oportunidades que ha tenido de aprendizaje o las cosas que pone o que le han llamado la atención, eso me parece importante. Si han tenido premios, a lo mejor es un premio que no tiene nada que ver con su trabajo, ¿no? Pero es un premio por algo que ves que esa persona hay un aspecto de liderazgo, ¿no? en lo que está poniendo. Eso también me parece muy, muy, muy importante. Muy importante detalle, ¿no? O sea, normalmente tú dirías, no, pues en LinkedIn nada más compartimos cosas del trabajo, cosas o episodios o cosas que me han pasado dentro de una empresa o relacionadas 100% con mi trabajo, pero también es importante, justo, personas que colaboran en otras comunidades, personas que colaboran, es más, que tienen sus proyectos personales, ¿no? Y también los comparten. Creo que es súper importante. Voy a tratar de resumir las siguientes preguntas y discúlpenme que me salí completamente del script, o sea, porque realmente sí teníamos un guión un poco más estructurado, pero conforme fuimos platicando, me dio mucha curiosidad también saber su perspectiva de todo esto que hemos estado conversando. Me gustaría saber qué consejos ustedes darían a personas que están en búsqueda, o sea, con todos estos avances tecnológicos, tendencias, nuevas formas de trabajo, inteligencia artificial, el mundo está evolucionando muy rápido. Ustedes, ¿qué consejos le darían a una persona que está buscando incursionar o estudiar tecnología?
Yo creo que una que le estoy diciendo a mi equipo que tiene muchísima importancia a día de hoy es la inteligencia artificial. Recuerdo que tengo un mentor que hace 1 año y medio estábamos viendo si iba a graduar en poco tiempo y él tenía mucho interés en graduarse lo antes posible, tenía muy poquito de inteligencia artificial en el currículum y yo le dije, no, merece la pena el pasar 6 meses más que en una carrera, en una vida profesional, pasar 6 meses más a la universidad no es nada en todos los años que estamos trabajando, ¿no? Y es muy importante el estar al día de lo último que está ocurriendo en tecnología si vas a buscar un trabajo en tecnología, ¿no? O sea, si surge en la entrevista cuál es tu punto de vista sobre inteligencia artificial y tú dices que no sabes, cuando es, digamos, que el top, una de las cosas top que hay ahora mismo de inteligencia artificial, pues eso no va a decir mucho de nosotros, ¿no? Entonces el estar y el tener formación en eso, el saber, a lo mejor es un certificado de unas horas, ¿no? Pero el saber cómo se puede utilizar es algo que es súper importante a la hora de prepararse para la entrada en el mundo profesional. Esto es algo que yo también lo digo en Michigan. Yo soy parte del consejo de la Escuela de Información en Michigan y cuando hablo con los profesores de qué es lo que se pide en el mundo de la empresa, ¿no? Porque Michigan pues, es una universidad que está siempre muy atento a lo que se necesita, ¿no? Para asegurarse de que el currículum es un currículum que está alineado, ¿no? A las necesidades que hay. Ahora mismo es el tema de inteligencia artificial, es el tema de la programación, el saber algo, ¿no? Aunque no vayas a ser un desarrollador, digamos que ir un poquito más en profundidad, muy importante. Pero la inteligencia artificial ahora mismo, súper importante. Ah, justo, bueno, ahí para complementar, creo que las tendencias en tecnología son fuertes y a veces vienen con años, entonces lo que yo diría también es agregarle bases, ¿no? Entender las bases de cuáles son tus recursos, por qué funcionan con esos recursos. Por ejemplo, hardware, o sea, el software no puede existir si no existe un buen hardware. Entonces, entender cuáles son tus limitaciones al tener una MacBook, a no tener una MacBook, por ejemplo, y irte también en esos detalles de no quedarte solo por encima con el último lenguaje de programación de que ahorita es el más trendy, no sé, TypeScript, por ejemplo, pero no saber implementar en sí el caso de uso del cómo resuelves el lenguaje de programación el pequeño problema o no entender cómo lo está resolviendo puede ser un blocker, ¿no? En el momento del crecimiento, en el momento de que sale una nueva tendencia y este deja de ser obsoleto y se mueven a algo nuevo. Entonces, yo diría esto como no se abrumen, hay muchísimas cosas, sí, entiendan las bases y a partir de ahí elijan una carrera y una especialización, digamos. O sea, ahorita ciberseguridad, inteligencia artificial, todos son temas que se están explorando más debido a las necesidades, ¿no? Entonces, hay mucho campo, no todos son expertos todavía, entonces es un muy buen momento para subirte a tecnología y siempre entendiendo las bases. Súper bien, sí, definitivamente comparto lo que ustedes comentan. Bases, súper importante, fundamentos, lógica, entender qué hay atrás de la tecnología, entender el negocio y inteligencia artificial, evidentemente. Hoy, bueno, yo sí estoy haciendo un producto de inteligencia artificial, un infra de inteligencia artificial. Y más allá que estemos haciendo inteligencia artificial, pues también usamos inteligencia artificial, ¿no? O sea, evidentemente. 80% de las cosas que yo hago involucran inteligencia artificial. O sea, así, 80%. O sea, está súper heavy. Pero bueno, vamos a terminar con esta pregunta, que es, ¿cómo ustedes, cuáles son los 5 sís o tal vez no me quieran dar un número en específico, pero cómo ustedes se convencen y les gusta trabajar día a día en alguna empresa que hayan elegido o donde se encuentran ahora? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener esta empresa para ustedes, para que ustedes digan, aquí yo veo que tengo una carrera a largo plazo y aquí es donde yo quiero construir mi carrera a largo plazo?
Pues mira, para mí a día de hoy el manager es súper importante. ¿Quién va a ser mi manager y si hay conexión con ese manager, ¿no? Yo he tenido managers que no eran un buen fit, ¿no? Para mí, para mi personalidad. Y cuando comparo a aquellos managers que eran un mejor fit, te das cuenta que la vida profesional dentro de esa empresa es súper, súper, súper importante. Después, ¿cómo se va a utilizar tu trabajo intelectual, ¿no? O sea, tú vas a estar aportando en un sector, ¿es un sector que te mueve o es un sector que eres indiferente, ¿no? O que no te mueve, ¿no? Si eres indiferente, yo diría que, pero te gusta esa empresa, encuéntrale qué es lo que tiene para ti, ¿no? Yo recuerdo que mi primer trabajo fue con coches. Trabajaba en una agencia que hacía publicidad de Fiat, Lancia y Alfa Romeo. A mí no me gustaban los coches especialmente, ¿no? Pero le cogí el gustillo, ¿no? Le cogí el gustillo a los coches, a los segmentos, a los sectores, al diseño. En fin, que al final yo me fui creando mi propio camino de, ostras, pues esto me gusta un montón, ¿no? Entonces, yo diría, si tienes la opción de elegir aquella empresa que te mueve, mejor, obviamente, pero si no, pues encuéntrale dónde está el gustillo para ti, ¿no? Después está la cultura de la empresa, ¿no? El estar en una empresa que para mí eso es súper importante. Cuando las veces que he cambiado de trabajo, dedico mucho tiempo a ver cómo es la cultura de esa empresa. ¿Es una cultura que está alineada a mis valores o no? ¿No? Y yo he dicho que no a empresas en las que no estaba alineada con mis valores, ¿no? Silo, que es la última decisión que yo he tomado de empleo, estaba totalmente alineada con mis valores. El cómo estaba organizada la empresa, con los fundadores, el C-level, los compañeros que yo tenía a nivel ejecutivo. O sea, cuando yo empecé a indagar más de la empresa, yo veía que era una muy buena empresa para mí y efectivamente fue así, ¿no? Y hay páginas web o hay gente que conoces en esa empresa a lo mejor que te puede dar realmente la información real. Eso me parece súper importante, ¿no? Eh, y sí, yo creo que esas serían así como las tres cosas, ¿no? Que yo diría, eso es súper importante para mí, ¿no? Sí. Ajá. Yo agregando ahí a esa lista, me gusta estar en lugares donde puedo aprender. Cuando siento que ya dejé de aprender, me cuesta mucho trabajo quedarme ahí. Entonces, mi primer sí es, estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo. Obvio, hay periodos en los que pues el aprendizaje no llega tan rápido o llega de diferentes formas, o si estás aprendiendo cosas que no te gustaría aprender, pero es lo que tienes en el momento para no sé, un fin mayor. O sea, cuando construí este proyecto del Spark, me acuerdo mucho que a mí no me gustaba hacer reclutamiento. Entonces, pero pues para que existiera el programa necesitábamos tener un reclutamiento y digamos, ese periodo de aprendizaje no fue el más grato que recuerdo dentro de mi estadía ahí, pero luego encontré, ¿no? Como cositas que sí me llamaban la atención, cómo haces más inclusivo en la entrevista, cómo quitas biases, etcétera, ¿no? Y yo diría, el tema del aprendizaje, creo que lo que mencionó Marta, que yo me tardé mucho en entenderlo, es un buen manager. Y sí, o Sí. sea, creo que hace un cambio así heavy en tu carrera, tener un buen manager a tener un manager. Listo, ¿no? Como hoy en mi búsqueda estoy fijándome mucho cuál va a ser la persona de la que quiero aprender, además de mis teammates, quién me va a guiar, ¿no? Y esa es una de las cosas que estoy buscando. ¿Y qué más te podría decir? El tema de la cultura y los valores también me parece bastante relevante, aunque cada persona a veces los vive muy diferentes y las experiencias es muy raro, ¿no? Porque no necesariamente en una área la pasan tan mal como en otra área, porque depende del equipo, del manager, de los recursos que tengan, prioridades, pero en general te habla mucho pues de la base, ¿no? De los valores, de la cultura. También me fijo en los pitches que dan los CEOs, qué tanto humildad, no humildad hay, qué tanto están cercana a la gente o no. O sea, los más despegados que he visto, como de lo que está pasando interiormente, probablemente
no tienen ni idea de qué está pasando en la compañía y solo existen ahí como figura. Y no necesariamente son buenos retos, ¿no? O sea, son retos diferentes, pero no son retos en los que yo a veces me he sentido muy cómoda y termino saliéndome pues muy rápido. Entonces, justo eso también me he dado cuenta que me he fijado. Y algo que también me gusta es trabajar con diversas mentes, diversos backgrounds. O sea, aprecio mucho que cuando los equipos tienen esta diversidad, ¿no? Es algo que sí busco dentro de todo este paquete, ¿no? Para quedarme. Súper interesante. Todos los puntos muy interesantes. En el tema de, o sea, ya sea manager, founder, CEO, pues al final es como un matrimonio, ¿no? O sea, sí necesitas tú ver que tienen una convivencia, o sea, a largo plazo, porque es con la persona con la que vas a construir, ¿no? Y pues sí tiene que existir como esta fluidez, o sea, que sea fluida toda esta parte de la colaboración y del trabajo en equipo, ¿no? Al final. Y sí, muy, muy importante validar que estas personas también se encuentren construyendo, ¿no? No nada más se encuentren como en la parte del pitch, ¿no? Sino que realmente estén haciendo, ejecutando, construyendo, ¿no? Y conozcan como toda esta parte de la tecnología o también del producto que se está desarrollando en este tema también de la investigación, ¿no? ¿Por qué se está haciendo? Que encuentren valioso todos esos equipos y todas las acciones que hacen. Y al final, pues son las personas que nos guían, o sea, que guían el barco, ¿no? Al final tú te vas a subir con ese capitán y sabes que te va a ayudar a llegar a tierra firme, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. Antes de cerrar, me gustaría también que nos dejaran con una última idea para todas estas personas que nos escuchan, que ya sea que quieran construir su camino en tecnología o que quieran redefinir su camino profesional, como su career path, en alguna empresa donde ya se encuentren o que se encuentren en este proceso de elección, ¿no? Que se encuentren en este proceso de entrevistas o de decisión de qué tipo de empresa quieren para sus carreras. ¿Qué les gustaría compartir como último consejo para estas personas? Pues yo diría conectar con otra persona que tenga ese trabajo que quieres, entender el día a día, lo que decíamos antes, ¿no? Eso me parece súper importante. A veces la idea que tú crees que es esa profesión y después el día a día es diferente, ¿no? Hay en empresas que te permiten hacer, pues a lo mejor dedicar un poquito de tu tiempo a probar algo nuevo. Y si hay esa oportunidad, ¿no? A lo mejor hablas con tu manager, con tu jefe y ves que hay una oportunidad de colaboración con un equipo que a ti te gustaría hacer, agarra esa oportunidad porque esa oportunidad va a ser muy buena para ti, ¿no? Y después es el hablar con gente que esté a disposición de quizás el contratar a ese tipo de persona, ¿no? Y hacer ese cambio de trabajo. Tenemos a una chica en nuestro equipo que va a pasar de una posición de investigación a una posición de project manager. Y una de las cosas que ha sido fundamental en todo este proceso, que ha durado más de un año, es que las dos managers, tanto a la que le reportaba como a la manager nueva, han visto que la naturaleza de esta persona estaba más en el project manager que en la investigación. Era lo que realmente a esta chica la llamaba y lo que la movía, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, aunque hace un año y pico no teníamos una posición para ella, a día de hoy sí. Y el hecho de que supiéramos que las dos managers estaban totalmente de acuerdo en esta transferencia y veían que realmente en su día a día esta chica brillaba en cuanto a Project Manager, eso al final fue fundamental para que efectivamente en las próximas semanas la vamos a mudar ya, a mover a esa posición de Project Manager, ¿no? Yo creo que si quieres pegar así un cambio profesional, creo que es más fácil el hacerlo dentro de la empresa que el hacerlo fuera, ¿no? Porque a veces el hacerlo fuera es un poquito más complicado porque no puedes demostrar ese tipo de habilidades porque todavía no las tienes, ¿no? Entonces, si estás pensando en eso, si lo puedes hacer dentro de tu empresa, hazlo dentro de tu empresa, va a ser muchísimo más sencillo para ti porque ya conoces todo el contexto, ¿no? De esa empresa. Entonces, solamente te tienes que adaptar con las habilidades, ¿no? Y si lo estás haciendo fuera, pues si puedes buscar si puedes hacer alguna certificación, si puedes estudiar a lo mejor
un máster, si tiene sentido, sabes si esa es tu carrera profesional, pues el guiarte también por ahí, ¿no? Esos son momentos en los que en el momento que estudias un máster es muy fácil pegar después ese cambio, ¿no? Porque ya tienes, digamos, el currículum que te avala, ¿no? Y que te dice, pues mira, esta persona, Marta, está preparada para ser investigadora ahora, ¿vale? Porque tiene este tipo de conocimiento, ¿no? Pero si no, es eso dentro de la empresa, y a mí me parece que los caminos dentro de la empresa son estupendos. Yo tengo un amigo que ha sido investigador más de 20 años y acaba de publicar en su LinkedIn que se pasa a Program Manager. Y publicó un montón de tips, ¿no? De cómo se fue labrando esa posición. Y gracias a ese contacto a que su manager lo sabía, a que otro manager al que al final del contrato lo sabía, en el momento que su posición se cerró, le ofrecieron una posición de project manager en la misma empresa, ¿no? Entonces, si hay ese deseo en ti, si estás en una empresa y con un manager con el que sepas que puedes hablar, pues hazlo, empieza a hacerlo, ¿no? Porque hay oportunidades y tu manager, si es un buen manager, va a mirar por ti y te va a ayudar en esa carrera profesional. Genial. Y también, bueno, qué padre que se le abrió la oportunidad a esta Project Manager con ustedes. Y pues también, o sea, quien es bueno, ¿no? O sea, por eso es muy importante brillar, porque la misma gente de tu equipo te va a jalar a las otras empresas a donde se vayan o ahí mismo. Y por el lado de la empresa, pues qué mejor que invertir en las mismas personas que ya están contigo. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Sí. Está bien que se contraten nuevas personas, pero qué mejor que invertir en las personas que ya tienes adentro. O sea, creo que eso es genial. Mira, Dale. yo recuerdo... Perdón, Marta. No, te iba a decir que me viene a la mente, ¿no? Recuerdo un mentor mío que hace unos años me dijo que llega un momento en tu vida profesional en el que no eres tú la que busca el trabajo, sino que otros van a llamar a tu puerta porque ya tienen ese conocimiento de lo que es trabajar contigo, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, yo en Google, por ejemplo, estuve 10 años, estuve en 3 equipos muy diferentes. Tanto el segundo como el tercer equipo fueron oportunidades que me ocurrieron porque había gente que me estaba recomendando para esa posición, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? A la hora de desarrollar nuestro trabajo, el estar en ese ambiente del que hablábamos, que sea positivo para ti, y si no lo es, el tener la serenidad de buscar otro empleo, otro equipo dentro de la misma empresa, el salir de una situación en la que tú realmente ves que no es un buen fit para ti, ¿no? Sé que no todo el mundo lo tiene, no todos tenemos esa oportunidad en un momento dado, pero si realmente ves que ese equipo no es un buen fit o ese manager no es un buen fit, cambia. Está en tu poder. ¿Por qué? Porque no solamente es la experiencia que tú estás teniendo en ese momento, que es negativa, sino que también es un poco el halo que tú estás generando, ¿no? Si estás en una situación negativa y te estás quejando con los compañeros, estás hablando, estás conectando con otros que están en una situación negativa, lo que se va a conocer de ti como compañero es esa negatividad, aunque estén muy de acuerdo contigo, ¿no? Y no quieres hacer eso, porque esto es un trabajo, esto es tu vida profesional, ¿no? Y no vas a sacar nada realmente del conectar con otra gente que está en una posición súper negativa. Una cosa es el apoyo en un momento dado, pero otra cosa es realmente estar en una posición muy negativa. Salte de ahí, porque eso también está repercutiendo en cómo te ven otros. Y después, la habilidad de otros de agarrarte para tu equipo, pues no va a estar ahí, ¿no? Hay determinadas personas en mi vida que cuando llaman a mi puerta, lo dejo todo y hago todo lo posible para conectar a esa persona. ¿Por qué? Porque sé que es una persona excelente con la que quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El cómo estamos en esos trabajos y el siempre buscar un buen sitio para ti. Muchas gracias, Marta, también por mencionar esta parte, porque hemos hablado mucho del happy path, de lo ideal, pero también identificar el ahí no es, ¿no? Uh-huh. Sí, y regresando un poquito, o sea, creo que esto de siempre tienes el poder de cambiarlo, tal vez no de que inmediatamente en trabajo, pero sí puedes iniciar otros proyectos y por ahí va, ¿no? Exploración, experimenta, juega. Hay un montón de cosas que ahorita te permiten, o sea, el Internet nos permite un montón de cosas como aportar al open source y si quieres explorar algo como project manager,
puedes buscar un proyecto open source e intentar estar ahí como project manager. Se les aseguro que no, o sea, no hay muchas personas haciendo ese rol y sí los necesitan. Entonces, yo diría como, haz esta exploración de qué es lo que quieres, hacia dónde quieres tu perfil, qué es lo que te gustaría investigar esto del día a día, y vete acercando a través de cursos, a través de, pues hay muchos tutoriales, videos, tanto gratuitos como de paga. También hay mucho voluntariado, o sea, por ejemplo, o sea, sé de entrada que Tecnolatinas acepta voluntarias muy seguido para hacer diferentes roles, ¿no? Y a lo mejor no estás haciendo lo que quieres, pero estás conociendo a las personas y estás abriendo tu red y, y es una forma de entrar, ¿no? Entonces, como yo diría, muévete en el sentido de intenta aprender, intenta conocer, intenta explorar, intenta conectar con personas con conocimiento, con experiencias, y seguro algo sale que te pueda ayudar a dar ese salto, ¿no? Así es, aprovechen todos estos espacios de experimentación, practiquen, 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 hagan sus proyectos personales, hagan sus repos en GitHub, aprendan y pues evidentemente manténganse actualizados, que es súper importante, ¿no? Más como está avanzando la tecnología tan rápido. Chicas, Marta, Dai, muchísimas gracias. Fue un gustazo tenerlas aquí con nosotras. Muchas gracias por su tiempo y por compartirnos todo esto que es súper valioso para nosotras y espero que también para todas las personas de la audiencia. Les vamos a dejar aquí en la descripción los perfiles de LinkedIn de Dai y de Marta para que las vayan a seguir. Y pues esperamos tenerlas pronto también algún otro día de estos. Muchísimas gracias, Marta y Dai, nuevamente. Y gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Un placer, muchísimas gracias. Mucho gusto también. Gracias, bye bye. Bye. Brunch Tech es el podcast de Tecnolatinas. Si te gustó este episodio, apóyanos para seguir creando más contenido. Síguenos en redes sociales como @tecnolatinas o realiza tu donación en tecnolatinas.org/donar. Nuestro objetivo es visibilizar y amplificar las voces de todas las mujeres latinas en tecnología, trabajando juntas para reducir la brecha de género en la industria. Soy Andrea Perico, líder de Brunch Tech. Gracias por escucharnos. Gracias a todo mi equipo por hacer posible Brunch Tech. Esta temporada es presentada por Betsa, Abril, Leini y por mí. Tras bambalinas está Vicky Ábola liderando backstage. Consuelo Castañeda guionizó cada episodio. Mariana Rodríguez postproduce. Marta Mesa lidera la promoción y el marketing. Abril diseñó la nueva imagen y la línea gráfica, mientras que Leini produce piezas visuales. Un agradecimiento muy especial a Alice Gallardo, nuestra CEO, por su invaluable liderazgo, y a todas por su contribución en diversas tareas para hacer posible esta temporada.